Hermanos, en primera Timoteo, versículo 1. Verso 20. Vamos a leer el verso 18, perdón. Bueno. Bien. No, pues se va a caer. Bueno, vamos a leer, hermanos, este pasaje de 1 Timoteo 1:18. Tiene como título el ministerio de Pablo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Dios mío, quiera tu Espíritu hoy guiarnos, Señor, Padre Celestial, para que hoy podamos llevarnos una verdad más acerca de ti, Señor. Padre, que tu palabra hoy sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén. Hay una frase que cuando leemos estos textos nos llama poderosamente la atención, y es cuando Pablo dice que entregó a estos hombres a Satanás, ¿verdad? No podemos dejar pasar por alto estos textos sin hacer hincapié en esto. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que entregó a estos dos hombres a Satanás para que aprendan a no blasfemar? ¿Realmente a qué se refiere con esto? No podemos dejar de hacer énfasis en esto, ¿verdad? Muchos venimos a la iglesia, a la congregación, y pasamos por alto esto. Pasamos por alto que un tiempo en la iglesia y que estar tiempo dentro de la iglesia requiere realmente que nuestra voluntad se incline al Señor Jesucristo. No podemos pretender venir a la iglesia y pasar por alto montones de cuestiones y pensar que Dios ignora eso, que no venimos con un corazón dispuesto, que estamos realmente en la iglesia y que no estamos sirviendo a Cristo, o que no tenemos ni la más mínima intención de encontrar a Dios. Muchos dicen, voy a la iglesia, me voy a buscar de Dios, pero muchos lo único que no quieren es a Dios. Vienen a la iglesia simplemente por todos los beneficios que encuentran dentro de ella, pero nunca quieren a Dios. Inclusive hay montones de personas que son incrédulos dentro de la misma iglesia. A esto es lo que Pablo se refiere. Pablo habla acerca de los incrédulos que están dentro de la misma congregación. Odian a Dios, no tienen el interés de obedecer a Dios. No aman al Señor Jesucristo, no tienen un interés profundo por el Señor Jesucristo. Y muchas veces pasamos por alto y pensamos que vamos a estar 3, 4, 5 años en una congregación sin que Dios lo note. Ahí mezclado entre hermanos, ahí mezclado entre los hermanos, vamos a pretender que Dios realmente lo ignora, Él no lo nota. Dios no sabe, Dios no se da cuenta que no tengo interés por Él. Dios no se da cuenta que yo no he venido a buscar realmente de Él, sino de todos los beneficios que Él derrama sobre la iglesia. Todos sabemos que cuando estamos en la iglesia y en la congregación de los santos, como dice la palabra de Dios, dice, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Todos sabemos que cuando estamos congregados en este lugar, aquí es donde Dios derrama todas sus promesas. Aquí es donde Él habla. Aquí es donde Él abre los cielos, donde Él realmente expone toda su voluntad para nosotros. Y muchas personas dicen buscar de Dios, pero odian a Dios. No quieren oír a Dios. No tienen ni la más mínima intención de obedecer a Dios. No tienen ni la más mínima voluntad de honrar a Jesucristo. Ellos vienen por los beneficios que encuentran dentro del pueblo de Dios. Dentro de una atmósfera espiritual se sienten bien, se sienten contentos, están más que bendecidos, son prosperados, están bajo el cuidado y la protección divina de Dios, porque están en medio de la congregación de los santos. ¿Es verdad o no es verdad? Están bajo la cobertura de Dios. Y Dios no pasa por alto eso. No podemos pretender estar 3 años dentro de la congregación de los santos y que Dios no lo note. Llega un tiempo donde Dios dice basta. Llega un tiempo donde el mismo pastor inclusive tiene la responsabilidad de quitar a cualquier miembro que esté hace un tiempo en la iglesia y que no dé frutos.
que no dé frutos, que no tenga un compromiso con Dios, que siga viviendo en el pecado, que se siga complaciendo del pecado. El problema de Himeneo y de Alejandro, como nombra a estos dos varones, era estos hombres estaban hablando cosas que no tenían que hablar. Estaban trastornando la doctrina y la resurrección de Jesucristo, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Estos hombres estaban trastornando la verdadera doctrina de Cristo. Y dice que el apóstol Pablo los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. No hay nada más triste para un hombre que haber estado dentro de la cobertura de Dios, dentro de la protección divina de Dios, dentro de las bendiciones de Dios y ser quitado afuera, sin protección, sin cobertura, sin bendición. A eso es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice a los cuales él mismo entregó a Satanás. Y ese es un ministerio para los ministros también. Ese es un ministerio para los pastores porque él mismo está incitando a Timoteo a excomulgar y quitar de en medio de la congregación de los santos a todos los hombres que no tienen ni la más mínima intención de hacer la voluntad de Dios, de honrar a Cristo, de ser verdaderos creyentes, de convertirse en hijos de Dios. Todos sabemos que venimos a la iglesia y quizá no todos convertidos. Todos hemos venido y sabemos que no somos perfectos, pero no podemos permanecer dentro de la iglesia y pretender vivir de la misma manera y que Dios no lo note. Dios es paciente con todos nosotros. No ignoremos, hermanos, que el Dios Altísimo, Él ve y conoce nuestras obras, conoce nuestros corazones. No podemos estar en un lugar cuyo lugar realmente no amerita que un hombre que no ama a Dios, que no honra a Cristo y que no tiene el deseo de obedecer a Dios puede permanecer ahí. Dios lo está viendo todo y llega un tiempo donde el Dios de la gloria dice, ya no quiero bendecir a este hombre, ya no quiero que esté bajo mi protección, ya no quiero que esté bajo mis bendiciones, porque ha oído mi palabra, conoce de mi gracia, conoce de mi amor, conoce de mi sacrificio. ¿Qué hay? ¿Qué impedimento hay para que el hombre realmente no incline su corazón a Dios? Está empapado de la gracia de Dios, conoce el amor de Dios, conoce su palabra, conoce el camino. ¿Qué motivo hay? ¿Qué motivo hay por el cual el hombre todavía no entregó su corazón a Dios y habita entre la congregación de los santos? Es que él odia a Dios. Él solamente quiere los beneficios de Dios. Él quiere las bendiciones y la protección divina. Siempre es mejor estar dentro de la iglesia que fuera de la iglesia y en las manos de Satanás. Entonces, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Dice, entregué a Satanás para que no aprendan a blasfemar. Es ser quitado de la protección de Dios. Es ser quitado de la protección divina de Dios, es ser excomulgado, es ser quitado de la iglesia, es ser quitado de la iglesia y es ser echado fuera, donde ahí realmente el diablo toma posesión de los hombres y hace lo que quiere. Cuando la palabra dice entregué, quiere decir que no estaban totalmente en sus manos, no estaban totalmente en sus manos, están bajo la cobertura, bajo la protección, bajo la bendición, bajo la mano de Dios, no están totalmente en las manos de Satanás. Aunque ellos realmente no son verdaderos cristianos, no están bajo la poderosa mano total de Satanás, como Himeneo y Alejandro, por lo cual os entregué. Cuando él dice entregué, ¿qué quiere decir? Que no estaban totalmente tomados y gobernados por el diablo. ¿Por qué? Porque estaban bajo las oraciones de los santos, bajo la comunión de los santos, bajo las oraciones de los hermanos, bajo las bendiciones que Dios derrama cuando dice que allí envía bendición y vida eterna, bajo su protección, bajo su prosperidad. Ahí estaban los incrédulos entrometidos y encubiertamente entre la iglesia, pensando que el Dios de la gloria jamás lo notaría. Y los entregó para que aprendan a no blasfemar. Hermanos, debemos ser conscientes de esto, que es mejor estar en la casa del Señor que fuera de la casa del Señor, que es mejor estar en sus manos que no estar en sus manos. Que si no estamos en las manos de Dios, estamos en las manos del diablo. ¿Y qué puede hacernos él? Que vino para matar, hurtar y destruir. Y yo pensaba y meditaba ahí, ¿qué pasa con esos hombres que se han apartado, Señor? ¿Qué pasa con esos hombres que una vez se han bautizado? Bueno, y el Espíritu hablaba a mí, me decía, bueno, sí, se han bautizado, pero jamás se han convertido. Ellos han venido, pero no han venido bajo mis términos. Ellos me odiaban, ellos no querían hacer mi voluntad, ellos solo querían los beneficios del reino. Ellos querían las bendiciones del reino. Ellos querían la protección del Padre. Ellos querían la prosperidad del Padre. Pero nunca quisieron convertirse en mis hijos. Por lo cual muchos ahora están en el mundo, por lo cual Dios mismo los excomulgó de la congregación de los santos para que aprendan disciplina. Para que aprendan de que si estamos entre los santos en luz, debemos ser luz.
para que aprendan que si realmente me invocan, deben invocarme con toda santidad y honor, para que aprendan que no todos los que están en una congregación son hijos de Dios. Y a veces decimos, bueno, Señor, ¿qué pasó con esto? Es así lo que pasó. El apóstol Pablo dice que quedaron sin la cobertura, sin la bendición y sin la protección. Eso es ser quitado. Y el apóstol Pablo alienta a Timoteo a que haga lo mismo. ¿Alguna vez usted vio a algún pastor que fue y le dijo a un hermano, hermano, usted ya no habían recibido en esta congregación? ¿Lo han hecho? ¿Lo han visto que lo han hecho? Algunos. Bueno, realmente deberían hacerlo. Que el Señor me libre de hacerlo con alguno de ustedes. Quisiera yo nunca hacerlo. Quisiera no tener que decirle a ninguno de los que se congregan acá, ya no sos bienvenido en esta congregación. El Señor ya no quiere que estés en esta congregación. Porque hace 3 años que estás y seguís practicando los mismos pecados, nunca te has arrepentido, lo único que eres es un estorbo para los demás, creas problemas entre la congregación, división, disensión. El Señor ya no quiere que estés aquí. Pablo lo hizo y tenía la autoridad para hacerlo. ¿Qué hizo Pablo con Himeneo y Alejandro? Con este varón, con Himeneo y Alejandro. Los excomulgó, los sacó de la iglesia, los sacó de la congregación para que aprendan disciplina, dice. Si bien quizá Dios no los entregó a la condenación, porque Dios puede quitar de la iglesia para disciplinar o directamente entregar definitivamente a unos hombres a Satanás. Puede quitarlos de la congregación por unos años o por un tiempo para ser disciplinados fuera de la congregación de los santos para que aprenda disciplina como Himeneo y Alejandro. Todos recuerdan, las escrituras nos enseñan claramente que no puede haber un hombre y nosotros conformarnos y que él mismo no se conforme a la palabra, a la iglesia, a todo lo que el Señor enseña. La otra vez en la reunión de mujeres leíamos la parábola de la higuera estéril, ¿no? Mateo 5:46, cuando el Señor dice una cosa, dice, mire lo que dice, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre ambos, lo hace por amor al hombre. Ese es el favor benevolente de Dios. Ese es el favor benevolente de Dios. El Señor hace llover sobre los que están afuera y sobre los que están adentro. Amén. Ese es el favor benevolente de Dios. Esa es la gracia y el favor de Dios para con todos los hombres. Eso no quiere decir de que los hombres sean salvos. Y aún así el Señor les da de comer a todo el mundo. Y aún así Él hace llover sobre todo el mundo. Amén. Pero dentro de la congregación esto no puede suceder. Afuera el Señor hace llover sobre buenos y malos. Le da de comer a buenos y malos. Pero dentro de la congregación esto no debe suceder. ¿Se acuerdan de la parábola que habíamos leído? En Lucas 13, capítulo 6, la de la higuera estéril. Dice que el Señor viene a su viña y reclama frutos de esa higuera estéril. Perdón, viene a su tierra a buscar fruto de su higuera. Y dice que ahí estaba y dice, hace ya 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Y dice que ahí estaba el servidor del Señor y dice, Señor, déjame un año más, yo la voy a regar, la voy a abonar, la voy a acercar, la voy a cuidar. Mas si este año no da fruto, córtala, Señor. Pero ¿saben lo que le dijo primero el amo a su Señor? ¿Por qué está esta higuera todavía en mi tierra? ¿Qué hace esta higuera aún ahí? ¿Por qué está aquí si todavía no ha dado fruto? ¿Por qué todavía no la has cortado? ¿Por qué no la has quitado de este lugar? Parece ser una obviedad. Parece ser que además de la paciencia del hombre, del trabajador, el Señor le estaba reclamando algo. ¿Por qué está este árbol ahí? ¿Por qué estás desperdiciando la tierra? ¿Por qué ella sigue ahí? ¿Por qué todavía está una higuera donde no tiene que estar? Y esa es la enseñanza que nos deja. Además de la paciencia del hombre que trabaja, ¿qué hacía esa higuera ahí? ¿Por qué estaba todavía ahí si no daba fruto? ¿Por qué está desperdiciando esta tierra? ¿Por qué no la has quitado? Dice. Señor, déjala un año más. Si no, córtala tú. Lo que no hagamos nosotros, lo va a hacer el Señor. Amén. Lo que no hagamos nosotros, lo que yo no haga, lo va a hacer el Señor. Por eso la exhortación es, no pretendamos que podemos estar en la iglesia sin pensar o pasar desapercibido y decir, o creernos que Dios nos bendice y ser personas desobedientes que van en contra de la voluntad de Dios y decir, qué bueno que es Dios con mi vida. Dios me prospera, me da bendición, tengo salud, tengo protección, me guarda el Señor. Claro, hay una iglesia orando,
Claro, la iglesia dice que allí envía a Dios bendición y vida eterna. Ahí tenés todas las bendiciones de la iglesia. Pero que no te conformes con eso, porque si no estás dando fruto, si aún no te convertiste al Señor, si aún no le entregaste tu vida a Cristo, realmente debes ser consciente de eso. El hecho de que estemos en una iglesia no nos hace acepto delante de Dios. Debemos examinarnos a nosotros mismos si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahí el Señor en esa higuera decía, hace 3 años que vengo y no hallo fruto en ella. Córtala, está desaprovechando la tierra. ¿Por qué está ahí? Y él le dice, Señor, Señor, ten paciencia. Te ruego, dame un año más. Si no, ven y córtala, Señor. ¿Qué hacía esa higuera ahí? ¿Qué estaba haciendo en ese lugar? Estaba desaprovechando la tierra. La naturaleza de la higuera era dar fruto. La naturaleza de un hijo de Dios es manifestar el amor, la bondad y todos los frutos del Espíritu Santo. Pero creemos muchas veces que podemos estar, hermanos, dentro de la congregación hasta que la palabra comienza a suceder. No podemos estar perpetuamente en la iglesia y que pasar desapercibidos. Debemos realmente rendirle nuestro corazón al Señor. Debemos darle nuestra vida a Cristo. Debemos ser árbol fructífero. Debemos realmente pensar de que si hemos venido a buscar las bendiciones y el favor de Dios sin antes considerar entregarle nuestro corazón a Dios, realmente estamos fallando. Estamos cerrando mucho, porque Dios es consciente de eso, porque Dios realmente no se complace de eso, y porque va a llegar un momento donde Dios mismo nos va a quitar de entre medio del pueblo de Dios. Va a llegar un momento donde yo mismo un día le tendré que decir a alguien, ya no sos bienvenido a esta congregación. Va a llegar un momento donde Dios quita de en medio a aquellos que realmente no entregaron su corazón al Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 5, verso 3. Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice, un caso de inmoralidad juzgado el título. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Ojo, no malinterprete eso. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis buena masa, nueva masa, sin levadura. Dice, como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura de... Dice, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os escribo por carta, que no juntéis con los fornicarios, no obstante con los fornicarios de este mundo o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal cosa os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí, que no os juntéis, no juntéis con ninguno, que llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, o borracho o ladrón. Con él ni siquiera comas. Amén. ¿Qué dice que hizo el apóstol Pablo con este hombre? Primeramente cuando leímos, dice, no es buena vuestra jactancia, dice. Acá estaba él juzgando un caso de inmoralidad. Amén. Este hombre había tomado la mujer, tenía una relación con su madre. Dice que había tomado la mujer de su padre. Había una clara exhortación de Pablo hacia este hombre en presencia misma de Pablo. Hubo una clara exhortación en la misericordia de Dios. Luego él le dice a los corintios, no es buena vuestra jactancia. ¿Qué les está diciendo? Siguen tolerando a este hombre en medio de ustedes. Siguen tolerando a este hombre cuyo pecado nunca ha abandonado. Sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Esto es ser quitado de la comunión de los santos. Este hombre fue entregado definitivamente, fue excomulgado definitivamente dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque había sido exhortado por un caso de inmoralidad, por un caso de pecado, pero aún así él seguía viviendo de la misma manera y dice, ¿por qué razón tendría yo que juzgar a los de afuera?
No juzguéis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. La otra vez la hermana Nadia, ¿qué era? ¿Qué significaba perverso, hermana Nadia? Que hace lo malo Con el que hace daño con intención. El que no tiene ninguna intención de hacer lo correcto. El que no tiene ninguna intención de hacer la voluntad de Dios. El que no recibe exhortación. Al que solamente está dentro de la iglesia porque recibe las bendiciones, está bajo la protección de Dios, está bajo la cobertura y las bendiciones celestiales. El apóstol Pablo estaba quitando a todos hombres perversos, pecadores, que no se arrepentían, pero que sabían que dentro de la comunión de la iglesia tenían todas las bendiciones que Dios derramaba a su iglesia. Entonces él estaba quitando a Himeneo y Alejandro para que aprendan a no blasfemar, disciplina, los estaba entregando a Satanás de manera completa, se los estaba encomendando, los estaba excomulgando, los estaba separando del cuerpo de Cristo para que reciban ahí realmente estos varones una disciplina sin la cobertura, sin la bendición y sin la protección de Dios. Estos hombres eran pecadores, estos hombres no amaban a Dios, estos hombres solo querían las bendiciones de Dios, estos hombres solo querían la protección divina de Dios, pero no tenían ninguna intención en hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Pablo? Los entregó a Satanás, los excomulgó, los sacó de la iglesia, los separó del cuerpo de Cristo, donde realmente Dios enviaba toda bendición espiritual, donde Dios derrama todo lo que Él derrama en medio de la congregación de los santos. A eso se refiere cuando es ser entregado a Satanás. Ser entregado a Satanás es ser entregado de manera completa. Aunque son hombres inconversos, aunque no se han convertido, están bajo sus oraciones, están bajo la congregación, están bajo su intercesión, están bajo su comunión y lamentablemente Dios no puede hacer una excepción. Cuando Él derrama bendición, no se fija a quién, Él la derrama en abundancia. Y cuando Él derrama bendición sobre el cuerpo de Cristo, Él no está viendo a quién realmente le cae o no. Ellos son salpicados por todas las bendiciones. Por eso hay gente que viene y no tiene ninguna intención de hacer la voluntad de Dios, pero ellos te dicen, me siento tan bien cuando voy a la iglesia. Pues claro, estás entre medio de los hijos del Altísimo, ahí en una atmósfera tan hermosa de amor y espiritual. ¿Cómo no te vas a sentir bien? ¿Cómo no te vas a complacer de la adoración y la alabanza al Señor? ¿Cómo no vas a ser bendecido y prosperado si hay santos orando por ti? Si hay gente clamando por ti, si hay gente intercediendo por ti, si estás entre medio de la comunión, ¿cómo no vas a ser bendecido, prosperado? ¿Cómo no vas a tener protección si estás bajo la luz de las oraciones de los santos? Si estás mezclado entre la comunión de los hijos de Dios. Claro que sí. Pero no crean que eso puede ser de manera perpetua y definitiva. O el Señor nos va a excomulgar para disciplinarnos hasta que nos arrepentamos y volvamos a Él con un corazón realmente sincero. Y el Señor puede disciplinar de miles de maneras. De miles de maneras. Nadie quiere caer bajo la disciplina de Dios, ¿verdad, hermanos? Nadie. Nadie. Nadie quiere caer bajo su poderosa mano de juicio. Porque el Señor puede excomulgar a hombres, definitivamente, o puede quitarlos y entregarlos ahí a Satanás. Ahora me va a decir, pastor, eso no es bíblico. ¿Cómo va a decir que Dios puede entregar a una persona a Satanás? Si es todo lo contrario, Él quiere que lo son. Bueno, vayamos al Nuevo Testamento, tenemos un montón de ejemplos. Tenemos el ejemplo de Job. Job fuera un hombre que dice que era recto, justo, temeroso de Dios, y aún así fue entregado a Satanás con un buen propósito. Job terminó conociendo más a Dios. Job terminó teniendo experiencias con Dios. La fe de Job terminó siendo refinada y exaltada. Dice que la historia de Job será como un címbalo que resuena. Todos los hombres hablarán de él. Con un buen fin y propósito. ¿Acaso Pedro no fue entregado a Satanás cuando el Señor Jesús dijo, Pedro, Satanás me ha pedido, me ha rogado, me ha dicho que te entregue a él para zarandearte? Yo le he dicho que no. No, mas yo he rogado para que él no toque tu salvación. ¿Ves? ¿Ves? Podemos ser entregados a Satanás para buenos fines, propósitos buenos y divinos, y podemos ser excomulgados de la congregación de los santos para ser disciplinados y para algunos para ya nunca volver. No estamos, hermanos, acá jugando al Evangelio. No venimos a reunirnos para decir,
quiero ir a la iglesia porque me siento bien. No venimos a cantar una alabanza y simplemente sentarnos y palmearnos la espalda cuando nos vamos. Venimos a estar en comunión con Dios. Venimos a adorar a Dios. Venimos a rendir culto a Dios. Venimos a escuchar la palabra de Dios. No venimos a un culto para satisfacer nuestros deseos. Venimos a adorarle, a glorificarle y a oír lo que Él tiene para decir. No venimos simplemente a sentirnos bien. Venimos a ser edificados, a oír la voz del Padre, a escuchar lo que Él tiene para enseñarnos, a ver su voluntad, a conocer su propósito. No pensemos, hermanos míos, que vamos a estar mucho tiempo dentro de la comunión de los santos y que Él no lo note, porque la gracia y misericordia de Dios se extiende y tiene límites, y un día dirá: ¿qué hace esta higuera estéril en medio de mi pueblo? ¿Qué hace esta higuera estéril en medio de mi tierra? Quítala. ¿Por qué estás desaprovechando ese lugar que tranquilamente podría ocupar lo otro? ¿Por qué le estás entregando tu tiempo a alguien que no quiere nada conmigo? ¿Por qué le estás entregando tu tiempo a alguien que no tiene ningún interés conmigo, sino que quiere todas mis bendiciones, quiere toda mi protección, quiere todo lo que desciende del cielo, menos a mí? Quiere todo menos a Cristo. ¿El apóstol Pablo excomulgaba creyentes? Sí. ¿Tenía la autoridad? Sí. E inclusive le decía a Timoteo que lo haga. ¿Se acuerdan en Génesis lo que pasó con Abraham? En Génesis 18, ¿puede ser? ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Vamos a ver, creo que está en Génesis 18. Abraham intercede por Sodoma, amén, ahí. Desde el verso 23 dice que el Señor se había predispuesto a destruir Sodoma y Gomorra, y ahí entró en su intercesión Abraham, ¿verdad? Y dice que Abraham dijo: Señor, vamos a leerlo del verso 23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Ven? Dice: Dios, ¿por qué harás eso? Y el Señor le dijo: no, Abraham, tranquilo, voy a destruir Sodoma y Gomorra, pero primero te quitaré a ti. Ahora, ¿qué podemos llegar a creer y pensar? Que Sodoma y Gomorra estaba realmente de pie y que todas las bendiciones de Dios caían sobre Sodoma y Gomorra, un pueblo tan impío. ¿Por qué? Por Abraham. Porque Abraham estaba ahí. Él nunca había destruido Sodoma y Gomorra porque Abraham estaba ahí. ¿Qué pasó cuando Lot salió de la ciudad del pecado? ¿No cayó azufre y fuego sobre ella? ¿No fue destruida cuando el justo Lot fue quitada? Hasta ese entonces esa ciudad tan impía comía, bebía y se deleitaba y gozaba de todos los deleites, hasta que el justo Lot fue quitado. No fue Abraham que empezó a interceder y dijo: Señor, hay 50, bueno, si hay 50 yo no lo destruiré. No había. Si hay 40 yo no lo destruiré. No había. Señor, 30. No había. Señor, 20. No había. Señor, 10. No había. Abraham, yo realmente me dispuse ya a hacer lo que tengo que hacer con esta ciudad. Porque si hubiera uno, no la destruiría. ¿Ven? ¿Ven? Ahí están los impíos, hombres pecadores, hombres que aborrecen, que odian a Dios, que no tienen ningún interés, deleitándose en todas las bendiciones